agradezco de antemano el favor de su atención y esta vez pues vamos a estar de lujo nuevamente porque nos acompaña el doctor Joaquín Montaño. Doctor, bienvenido a su casa. El gusto es mío y como siempre atendiendo a la invitación que cordialmente usted nos hizo y yo estoy dispuesto a asistir cuantas veces sea necesario. Le agradezco muchísimo y el público televidente también y pues en beneplácitos todos nosotros por su presencia aquí, doctor. Es muy exacto, muy puntual y muy interesante cómo usted aborda los temas, que le agradecemos mucho. Y bueno, hoy vamos a hablar de las enfermedades por transmisión sexual, doctor. Así es. Está muy proliferado el descuido de la gente por no tener una actitud donde haya sexo seguro. Pero bueno, doctor. Usted lo ha dicho. Ajá. Usted lo ha dicho. Yo creo que el problema de las enfermedades de transmisión sexual, como usted lo menciona, licenciado, ciertamente empieza por el descuido que se tiene a partir de la inmadurez con la que se está iniciando la actividad sexual. Entonces, a nivel internacional, no nomás a nivel nacional, sabemos que la actividad sexual se empieza ahora en edades más tempranas, en las cuales lo que menos les importa en ese momento es prevenir cualquier tipo de enfermedad, ni qué decir de los embarazos. Entonces, esto ha traído como consecuencia una ola de embarazos en personas muy inmaduras, en donde la naturaleza todavía no está preparada para jóvenes, doctor. Para poder engendrar un hijo y sobre todo las responsabilidades que implica tener un hijo tanto para el hombre como para la mujer. Pero bueno, ese es otro tema y sería mucha tela de donde cortar también, ¿verdad? Sí. Pero si hablamos de las enfermedades de transmisión sexual, definitivamente todo empieza por la prevención. Y la prevención empieza desde la edad en que se empieza con la actividad sexual, que sería lo que habría que reforzar desde el punto de vista de la casa, del hogar, en donde los padres tendrían que tener la confianza suficiente para hablar con sus hijos, para poder tener este tipo de tratamiento de los temas de lo que viene siendo la sexualidad, para lo cual también los papás tendrían que estar preparados para poderlos abordar en su momento, en su oportunidad y al nivel de la persona con la que se va a hablar. Pero resulta que ahora a veces los muchachos y las muchachas saben más que los mismos padres, ¿no? Desde luego. Y entonces empieza una barrera de comunicación, lo cual resulta inconveniente en este tipo de situaciones. Con muchos mitos, falacias y distorsión de la realidad, ¿verdad? Sí, mucho se aprende a veces a partir de los compañeros. Yo creo que todos hemos vivido esa etapa, ¿no? Sí. En la cual si ahorita hay dificultades de comunicación, en años pasados, mediados del siglo pasado, pues la comunicación era todavía más difícil porque había cosas que eran temas tabú, entre ellos precisamente la cuestión del comportamiento sexual, la sexualidad y de muchas otras situaciones que se han venido arrojando a partir del avance de los años, ¿verdad? Por eso, doctor, la importancia de este tipo de programas en donde pudiéramos ver la sexualidad como más natural, sin tabú, sin que haya alguna prohibición o miedo, vergüenza, culpa, y que los padres de familia tengan herramientas más puntuales para abordar esto con los hijos. Por supuesto, por supuesto. Hay que decir que nacemos con un género genético, pero que vamos a tener un comportamiento sexual apegado a diferentes situaciones. Entonces, antes hablábamos nada más, por ejemplo, pues bueno, el niño y la niña y el comportamiento sexual que se tenía como varón o como mujer. Ahora tenemos también que tomar en cuenta otras posibilidades, como puede ser ya no la relación heterosexual entre las parejas, sino la relación entre las parejas del mismo sexo. También. De la cual tenemos que ser respetuosos, hay que decirlo. Dentro de lo que tenemos como seres humanos es la libertad de hacer con nuestro cuerpo lo que nosotros deseemos, según incluso lo apoyen los derechos humanos. Sí. Pero también hay que ser conscientes de que tenemos que ser prudentes en la manera en que hacemos las cosas y responsables, sino responsables de nuestros actos, porque entonces, en lugar de ejercer la libertad, caemos en el libertinaje. Y la línea es muy, muy delgada entre libertad y libertinaje. Desde luego. Es algo que tenemos que tomar en cuenta. Debe usted estar de acuerdo conmigo, doctor, que entre mayor represión es contraproducente. Pareciera ser que se va a exacerbar el hecho de no prevenir y de adelantarse a actividad sexual sin precaución. Y la gente piensa que si informa y forma, va a ser lo que va a despertar todo el instinto sexual. Yo creo que el despertar hormonal del ser humano, tanto en el hombre como en la mujer,
trae como consecuencia que el hombre se empieza a fijar en lo que antes no se fijaba, deja de ser el club de Toby para hacer una relación distinta. Y pareciera ahora que las muchachas y los muchachos están empeñados en acelerar ese proceso de entrar en lo que es la vida del ser adulto. Yo en lo personal le digo a los chiquillos, a los niños con los que trato, incluso a mis hijos pequeños, vivan cada día al 100%, disfruten su infancia, porque la infancia dura muy poco. Desde luego. La vida adulta te va a durar el resto del tiempo, en el momento en que tú asumes una responsabilidad. Entonces, se dan casos en los cuales está el muchacho de estudiante y de repente tiene un embarazo no planeado, ¿sí? No voy a decir que no deseado, pero no planeado. Y entonces eso cambia completamente el contexto de lo que hay que hacer en la vida, porque ahora tienes una responsabilidad que cubrir. Y no digo una obligación, porque debe ser una cosa responsable, porque entonces es lo que estamos diciendo, ¿no? El libertino no afronta los resultados de sus actos. Y una persona responsable debe de afrontar eso. Y desafortunadamente sabemos que los matrimonios que surgen de este tipo de relaciones en las cuales el motivo de la unión legal y o religiosa, pues el porcentaje de separaciones a futuro es muy alta, incluso con el paso del tiempo, ¿no? Se dice que subsisten quizás un 20% de las parejas que de esa manera surgieron. Entonces, pues es que hay que hacer el esfuerzo cada día, ¿no? Por tratar de hablar con los muchachos, con las muchachas, sobre todo, que se den a respetar mutuamente. No de permitir que nadie venga a violentar lo que es la dignidad del ser humano, que es el escudo más importante que tiene para poderse defender de los demás. Cuidado con la prueba de amor. Exactamente. O sea, yo creo que no se puede decir te quiero mucho, o te quiero más o te quiero menos por haber tenido o no relaciones sexuales. Realmente las relaciones sexuales implican cierto tipo de madurez, cierto tipo de conocimiento de uno mismo como persona, tanto el hombre como la mujer, para conocer esas respuestas que con el tiempo se tienen que dar. Pero vuelvo a lo mismo, pareciera que quisieran acelerar ese proceso cuando hay muchas más cosas que hacer cuando se está de joven, de estudiante, ¿no? Comentó una palabra clave que envuelve, responsabilidad. Definitivamente. ¿Verdad? Definitivamente. Oye, luego se sacan el premio. Bueno, aparte del embarazo, que sí, es un premio. Entiendo perfectamente el mensaje. Desafortunadamente, y esto creo que ha sido una práctica de siempre, ¿no? No falta quien quiere apadrinar al muchacho que va a tener por primera vez relaciones sexuales y van y tienen tratos con alguna persona que se dedica a ser sexoservidora. Entonces, aunque a nivel municipal los servicios de salud tienen mucho cuidado en este tipo de situaciones y tratan de llevar un control estricto, pues desafortunadamente no falta quien tiene problemas en un momento dado y no ha acudido a su control sanitario, que es un foco pues de problema para la gente, pero yo creo que no es privativo de la persona que se dedica. El problema más bien esas están controladas. El problema son aquellas personas que sin ser identificadas como sexoservidoras se dedican a ese tipo de servicios y esto va llevando una contaminación. Ahorita mencionábamos de que la edad temprana de empezar con la actividad sexual, la falta de criterio para tenerlas, también hay que asociar a esto la promiscuidad sexual. Las enfermedades de transmisión sexual, antes conocidas como venerias, de tal manera que muchos médicos se dedicaban nada más a tratarlas y se les conocía como venerólogos, no son cosa nueva, para empezar. Han cambiado quizás los tratamientos, han cambiado las complicaciones, porque los tratamientos ahora son más eficientes, si se atiende el paciente a tiempo. Pero todavía se alcanzan a ver las consecuencias de esos problemas que en su juventud tuvieron las personas. Pero independientemente de eso, hay que ser conscientes de que necesitamos tener atención en el número de parejas sexuales, porque eso multiplica no solo la posibilidad de tener problemas, sino el número de contactos que se tienen que seguir para poder dar tratamiento a una persona, por ejemplo, que se haya detectado. Es una red, ¿verdad? Sí, se haya detectado, por ejemplo, con HIV. Hay que hacer un análisis retrospectivo de con cuántas personas tuviste parejas, y a veces es algo verdaderamente impresionante el número de parejas sexuales que debe tener esa persona, hombre o mujer. Entonces, igual sucede con otro tipo de enfermedades que son de transmisión sexual, por supuesto, y que debemos de focalizar, que se definen como tal aquellas infecciones que se contraen por contacto sexual, que puede ser sexo genital-genital, genital-oral o genital-anal. Actualmente esas son las posibilidades que se manejan normalmente, ¿no? Entonces tenemos que ser prudentes en ese sentido y sabemos que no es lo mismo una infección transmitida de vagina al genital del varón que de la boca
o del ano a una persona, que la potencialidad de riesgos es diferente y por supuesto las opciones de tratamiento cambian dependiendo de cada persona, pero vuelvo a lo mismo, siendo respetuosos del tipo de inclinación sexual que tenga una persona y siendo respetuosos de la práctica sexual que tenga, ¿sí? No hay que tratar de andar muy cerrados, pues definitivamente que tenemos que tomar en cuenta esas preguntas que hacerlas en el momento de que asisten los individuos con el médico para poder ver entonces qué enfoque le damos, ¿no? Claro. Ese es el asunto, ¿no? Y la promiscuidad es un problema que complica la manera de darle seguimiento al paciente y a sus parejas, ¿no? Entonces, definitivamente, público televidente, estamos hablando de factores de carácter preventivo, porque es sumamente importante estar informados con puntualidad para poder abordar con nuestros hijos y evitar las consecuencias de una enfermedad de transmisión sexual. Bueno, vamos a seguir con nuestro programa de entonces, ¿qué? Con enfermedades de transmisión sexual. Y bueno, estamos charlando con el doctor Joaquín Montaño, que es urólogo y experto en estos detalles, y estamos hablando de carácter preventivo, y nos estamos informando. Doctor, ¿qué clases hay? ¿Qué tipos? Mire, los problemas de transmisión sexual pueden clasificarse en bacterianos, virales, ¿sí? Y parasitarios, básicamente. Si hablamos de frecuencia, para no hablar de lo que es menos frecuente, pues si hablamos de frecuencia, hablamos de las bacterianas, hay dos que van liderando, ¿sí? Muy pegada una a la otra. Una es la uretritis o inflamación de la uretra, el tubo de salida de la vía urinaria, que es lo que se produce, una inflamación e infección supurativa, o sea que se produce pus de la vía urinaria, en este caso de la uretra. Puede ser por la bacteria conocida como gonococo, que es la que produce la conocida gonorrea y que la gente ha conocido en alguna otra época como que ha tenido purgación, así dice la gente, ¿no? Y la otra es producida por clamidia, que es otro tipo de bacteria que no solamente produce problemas a nivel de vía urinaria, sino que puede producir problemas, por ejemplo, a nivel ocular, ¿verdad? Y produce otro tipo de lesiones o infecciones a nivel de los ganglios de la ingle, que pueden ser infecciones bastante severas, que se conocen como el linfogranuloma venéreo, por lo mismo, que se traduce en relación con una infección adquirida por vía venérea y que termina complicando con otra situación. Pero si hablamos de la gonorrea o la uretritis gonocócica, pues es una infección que se adquiere por contacto sexual y que sus síntomas aparecen entre 3 y 7 días normalmente después de haber tenido contacto. No protegido de tipo sexual y que se caracteriza por inicialmente una sensación de ardor al orinar, persistencia de ese ardor después de haber orinado, que casi siempre es el síntoma inicial, para luego agregarse a esto la salida de pus por la vía urinaria en cantidades variables, pero que pueden llegar a ser muy abundantes y que característicamente es una secreción de color amarillo verdoso, ¿sí? No tiene un olor característico, pero produce una irritación muy significativa a lo que es la piel del prepucio en las personas que no están circuncidadas, que en México son la mayoría, y además de la salida del tubito de la uretra, que se conoce como el meato, también se pone enrojecido. Entonces, a veces se producen grandes inflamaciones con esto. Claro que le mancha la ropa, produce cierta sensación de incomodidad y suele ser más abundante en la mañana antes de que el paciente empiece a orinar y que las micciones o los momentos en que va a orinar el paciente, pues eso va limpiando de alguna manera la uretra, pero produce una sensación de escozor permanente. Esa es una. La otra sería por clamidia, que suele ser una infección que puede coexistir al mismo tiempo que se adquiera con la gonorrea o con la uretritis gonocócica y que finalmente produce unos síntomas un poquito menos intensos en cuanto a lo que viene siendo el ardor, pero no necesariamente menos intenso en cuanto a la cantidad de flujo que se produce. Y en este caso el líquido suele ser blanco lechoso, no muy espeso, pero en cantidades variables también. Entonces, una y otra pueden adquirirse al mismo tiempo. De hecho, puede ser necesario dar tratamiento simultáneamente y es más frecuente que alguien tenga persistencia de un problema de uretritis por clamidia que por gonococo. Habitualmente se cura el gonococo y ese no recurre, pero el otro puede producir un problema persistente. Entonces, ahí es donde entra la situación, por un lado la higiene y por otro lado el tratamiento que debe de ser oportuno. ¿Por qué? Porque todo proceso supurativo produce una inflamación a nivel de la uretra, como estamos diciendo,
y va a producir con el tiempo una cicatriz. Una cicatriz que va a traducirse en una obstrucción, el vaciamiento de la vejiga, y que va a producir adelgazamiento del chorro de orina que puede producir complicaciones severas. Entonces, si hablamos del tratamiento para la uretritis gonocócica o gonorrea, el tratamiento más actual a nivel de la Organización Mundial de la Salud, recomendado por ella, es el uso de un antibiótico que se llama ceftriaxona. Basta una dosis de ceftriaxona para que el paciente podamos curarle su problema. Okay. ¿Sí? Hay buen pronóstico. Hay buen pronóstico en ese sentido, si se atienden a tiempo no hay complicaciones. Hay otros medicamentos, ese es inyectable, pero también hay medicamentos tomados como la acitromicina, que se da a veces en un par de dosis diferentes, ¿sí? 1 gramo en la mañana, 1 gramo en la noche, y puede ser suficiente. Desde luego bajo prescripción y Claro, vigilancia los médica. antibióticos todos se dan ahorita afortunadamente por prescripción médica y no se pueden conseguir de esta manera, de otra manera si no es así en las farmacias. Importante. ¿No? Ese es un detalle importante. Aquí lo importante es el tratamiento. Y la otra de que así como adquirió la gonorrea, puede adquirir la clamidia, pues también puede adquirir el VIH, ¿no? Entonces es conveniente hacer estudios para poder detectar que no haya ningún otro problema y darle un seguimiento al paciente a futuro, porque ciertamente el VIH no necesariamente se va a adquirir con la primera vez que se tenga contacto con el virus, pero sí es importante estar seguros de que no lo tenga en un momento dado y darle un seguimiento al paciente, ¿verdad? Entonces, ese tipo de problemas se controlan así. Hay que decirlo que en el caso de la gonorrea no es frecuente, pero en el caso de la clamidia sí puede producir un problema crónico, incluso una prostatitis crónica que tenga que requerir un tratamiento más prolongado. En el caso de la clamidia, el tratamiento es a base de un tipo de tetraciclina, doxiciclina específicamente, el cual se da habitualmente por 10 días, ¿sí? Es tomado. Pero en el caso de las prostatitis, y ni qué decir de los linfogranulomas, esos requieren un tratamiento más prolongado que puede regresar a veces las 4 a 6 semanas dependiendo de la evolución del paciente, ¿sí? Que afortunadamente no son muy frecuentes, pero es que el paciente tiene que estar pendiente de la evolución que tenga con el tiempo, ¿sí? Y volvemos a lo mismo, después de un proceso supurativo existe una etapa de tiempo en la cual el paciente nota que está produciendo como que más mucosidad su uretra. Hay que decirlo, la uretra no es una estructura seca que nada más cuando pase la orina va a salir y va a humedecer. No, hay glandulitas que son las que se infectan precisamente con estos tipos de problemas. Y están constantemente supurando. Exactamente. Entonces, ya que se curan, siguen produciendo por la irritación que tuvieron un poquito de moco, pero un poco más del habitual. Pero no es una cosa que sea crónica, ¿no? Que vaya a quitarse en poco tiempo. Esas serían en cuanto a las bacterianas más frecuentes. Si hablamos de las virales, a nivel internacional ha habido un repunte de lo que viene siendo el virus del herpes. El herpes genital, el virus hay de 2 tipos, el que nos sale en los labios, el que le sale a la gente en los labios, así como es recurrente en el labio, es recurrente en este caso con los genitales. Virus 1 en los labios, virus 2 es el que más frecuente produce a nivel genital. Y aquí lo que sucede es de que si se pudiera detectar el primer brote antes de que erupcione el virus y produzca las lesiones características y se diera tratamiento, podríamos curar al paciente. Pero desafortunadamente eso es sumamente infrecuente. Puede ser que el paciente va con el médico y le dice, oiga, ¿sabe que tengo una sensación de picazón y de adormecimiento, como una quemadura? Y uno como médico sospeche que el paciente pueda estar en ese tipo de situaciones y darle tratamiento, pudiéramos abortar incluso completamente el problema. Pero no sucede así. Entonces ya cuando el paciente llega a veces con el segundo evento, tercero, si no es que más, en el que ha estado notando que tiene vejiguitas que le salen en el pene, siempre en el mismo lugar, le arde, le duele, se le quitan y con el tiempo, 3 o 4 meses después, vuelven a resurgir. Ese tipo de lesiones, herpes quiere decir racimo. Entonces son vesículas puntiformes a veces que se unen entre ellas, forman como un racimito, una lesión con muchas vejigas y luego se rompe y deja una área ulcerada, de borde enrojecido, doloroso, sensación de ardor, de picazón, básicamente, y se quita. Pero hay pacientes que lo tienen con mucha frecuencia, entonces para eso existen los tratamientos antivirales. Hay una gran cantidad de medicamentos que son antivirales que permiten tratar al paciente cuando tienen recaídas, ¿sí? Entonces, existen muchos medicamentos, uno de ellos es el aciclovir, que fue quizás el primer antiviral que apareció con estos fines, hay otros medicamentos antivirales,
El valaciclovir más reciente, varían básicamente en la dosis que se da, en la forma que se da. El valaciclovir resulta cómodo porque se da cada 12 horas, en tanto que el aciclovir tiene que darse cada 4, cada 6 horas, dependiendo del tipo de dosis que tenga la tableta, y el tratamiento se prolonga pues hasta por 10 días en algunos pacientes. Entonces, si recién la lesión va apareciendo y se da el tratamiento al paciente, logramos acortar el tiempo de evolución, pero hay que explicarle claramente que ese tipo de problemas los va a estar presentando en forma recurrente, cada 3 o 4 meses. Muchas veces se relaciona con alguna desvelada, con alguna trasnochada por haber andado de fiesta o de parranda, con un catarro, en el cual el paciente se le abaten sus defensas, del cuerpo, y entonces el paciente tiene ese resurgimiento, porque el virus viaja por el nervio y se almacena en los ganglios a nivel de la pelvis. Entonces, ahí va a estar siempre. Lo mismo sucede con el virus del herpes labial. Se guarda en el nervio, en el ganglio de Gasser, en el trigémino, y eso hace que recurra en un momento dado. Pero igual que el de acá, pues se puede tratar, controlar, más no curar. El que lo tuvo una vez lo va a estar presentando. Y si hablamos de problemas parasitarios, el más frecuente quizás sea por una protozoario que se llama tricomona, que de esta manera se produce una infección en la mujer que puede producir un flujo vaginal de aspecto patológico, verdoso, ¿sí? Fétido, alguna inflamación en el cuello de la matriz, una cervicitis, y hay que decirlo que esto se contagia al hombre y el hombre pues puede tener irritación de la uretra, sí, pero lo más frecuente es que tengan problemas a nivel de la piel, un enrojecimiento que da un aspecto como de fresa, lo que viene siendo el glande en el pene, con o no alguna pequeña cantidad de secreción, comezoniento, y que característicamente en el momento que tienen relaciones, el aroma que se produce es fétido, pútrido. La gente dice huele como a pescado descompuesto. Okay. ¿Sí? Entonces es algo que puede incluso hasta por el olfato orientarlo a uno en el sentido del problema que tiene el paciente. Muy bien. Público televidente, ¿cómo es importante la información que acabamos de recibir precisamente para que en un primer momento haya prevención y luego, posteriormente, el tratamiento indicado para cada una de esas enfermedades que nos explicó muy puntualmente el doctor Joaquín Montaño? Doctor, el tiempo se nos termina. Siempre muy es agradecido, es la guillotina. Pero estamos aquí para servirle, licenciado. Muchas gracias. Pues que la información sirva en casa para todos ellos. Desde luego, les agradecemos mucho el favor de su atención, esperando que estos comentarios nos ayuden a tener una vida sexual más sana. Les agradezco y nos vemos la próxima semana recordándoles que le ceda el paso al peatón. Muchísimas gracias.